Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es José Manuel López Navarro. Soy estudiante de la maestría en Enfermería de Práctica Avanzada y en este momento voy a presentar un avance de mi tesis titulada Efectividad de programa Mentis Plus, Salud Mental Positiva y Sentido de Coherencia en docentes en transición a la jubilación. La materia es seminario de tesis y la facilitadora es la doctora María Olga Quintana Zavala y la directora de la tesis es la doctora Blanca Escobar Castellanos. Dentro del contenido, la primera parte es la introducción al fenómeno. La segunda parte es el planteamiento del problema, donde se van a demostrar los antecedentes y la justificación para el desarrollo de este estudio. Dentro de esta justificación, pues la relevancia de llevar a cabo este estudio, ¿no? El marco referencial se divide en tres, que son los estudios relacionados, el marco teórico o las teorías y el marco conceptual, ¿no? Que de esto surge una pregunta de investigación y esa pregunta de investigación brinda objetivos e hipótesis para que se lleven a cabo. ¿Cómo se van a desarrollar? Pues con la metodología, que es la última parte de la presentación actual. Bueno, la jubilación como una transición, pues es considerado como un cierre de la vida laboral de las personas que se encuentran activas. Aquí empiezan a reorganizar las diferentes metas y objetivos que tienen en su vida y diferentes funciones de su vida se empiezan a redefinir, ¿no? Pero esto puede conllevar a diferentes cambios de identidad, que esto puede ser a su vez un desafío emocional para la persona, donde se presentan estrés y ansiedad a estos cambios. Mm, Después de estar en del proceso de la jubilación, pues empieza a presentarse la pérdida del propósito, puede haber aislamiento social o pues alguna incertidumbre a los cambios que se presentan, ya que pues no están llevando a cabo una preparación para este proceso, ¿no? Para poder proteger a la persona en esta transición de estos desafíos emocionales. Existen diferentes factores protectores, que es la salud mental positiva, el sentido de coherencia, pues redes de apoyo social y con esto fortalecer, al final de cuentas, el bienestar de la persona, ¿no? ¿Cómo lo podríamos llevar a cabo esto? Pues mediante intervenciones de enfermería como la psicoeducación, el fortalecimiento de estas habilidades o recursos personales que tiene la persona para afrontar y tener resiliencia ante estos cambios, que son cambios muy fuertes, y una promoción del autocuidado, ¿no? Enfocado principalmente en la salud mental. Ahora bien, como el planteamiento del problema, tenemos los antecedentes. Ver la jubilación, pues la tenemos que ver como una transición que es compleja, ¿no? Vemos que es un proceso que depende de de los diferentes regímenes y años de servicio a la institución a la que se está laborando. En México, la edad de retiro oscila de los 55 a los 60 años, puede ser más de edad, pero todo va a depender del régimen al que esté afiliado. Por ejemplo, aquí en el estado de Sonora tenemos el IMSS, tenemos ISTESON y tenemos el ISSSTE, ¿no? Y pues las jubilaciones privadas son por parte del régimen comúnmente IMSS, ¿no? Eh, Cuando la persona decide hacer esta transición, este cambio en su vida, existen diferentes ajustes emocionales. Y estos ajustes emocionales, pues va a depender 100% de los recursos que la persona tenga para defenderse a sí misma, el apoyo social que tenga y la preparación previa, que esa es una parte muy importante que se ha desarrollado en las investigaciones, que debe de haber una preparación previa a iniciar este proceso vital que es la jubilación, que lo ideal sería que todas las personas lo vivieran, ¿no? Que todos vivieran un proceso de jubilación. Para que pueda lograr este ajuste emocional de forma adecuada a la persona, pues es necesario utilizar diferentes herramientas o recursos para este fortalecimiento, como los que tienen la salud mental positiva y el sentido de coherencia, y lograr este afrontamiento efectivo de la transición o del cambio a la jubilación. Eh, el estudio que se está buscando realizar actualmente, pues tiene diferentes tipos de relevancias. La primera es la científica que, pues, se ve un poco limitada la presencia de estudios relacionados con la salud mental positiva, el sentido de coherencia y unido a la jubilación de un docente, ¿no? Va a aportar una compresión a estos procesos adaptativos, el bienestar, que es el recurso principal de estos dos constructos, y el propósito de un retiro. O sea, que nos va a dar mayor evidencia para conceptualizar más este proceso, ¿no? La práctica habla de la intervención de enfermería dirigida a ofrecer estrategias durante este proceso de jubilación, ya que pues lo principal, como hemos visto en los estudios anteriores, lo principal que se tiene que trabajar son los recursos personales para poder lograr este afrontamiento adaptativo, ¿no?
Esto va a favorecer que la adaptación sea activa y que haya nuevos proyectos significativos que tengan significado para la persona. Y ahí es donde entra un concepto del constructo de sentido de coherencia. Como relevancia social, pues aquí implica la mayoría de las relevancias. ¿Por qué? Porque aquí surge el bienestar docente, que esto va a impactar principalmente en la institución y en el capital social de la universidad para poder tener las herramientas y fortalecer a los docentes que van a entrar en este proceso. Esto es promoviendo la jubilación como una estabilidad emocional y coherencia y propósito, ¿no? Principalmente. Y ya como relevancia metodológica, específicamente en investigación, pues se va a utilizar o se plantea utilizar una evaluación pre y post que va a analizar los cambios en el sentido de coherencia de la salud mental positiva que se relaciona completamente con el retiro o la transición, ¿no? Eh, y como no hay tantos estudios experimentales y cuasi experimentales de estos dos constructos, se va relacionado con la jubilación, pues ahí es la relevancia de llevarlo a cabo, ¿no? Y con todo esto que hemos dicho hasta el momento, pues surge una pregunta de investigación, que ¿cuál es la efectividad del programa de intervenciones de enfermería Mentis Plus sobre la salud mental positiva y el sentido de coherencia en docentes en transición de jubilación en una universidad pública de Hermosillo, Sonora, México? El marco conceptual, siendo parte del marco referencial, pues nos entrega estos 5 conceptos que nos van a ayudar a comprender el desarrollo del fenómeno, ¿no? Primeramente vemos la jubilación como una transición del trabajo hacia la desvinculación laboral, aunque no siempre significa dejar de trabajar totalmente, porque hay personas que tienen varios trabajos y se desvinculan de uno, pero continúan en el otro. Eh, el docente universitario se define como un profesor que realiza funciones tanto académicas como de investigación y asesoría y participación activa en la institución, ¿no? En estudios pregrado y posgrado. La salud mental positiva es un constructo que supera la ausencia de un trastorno o una enfermedad y esto integra el bienestar emocional, el funcionamiento psicológico y surgen aquí las capacidades personales y sociales, que aquí entran los recursos personales con los que vamos a trabajar. El sentido de coherencia es una orientación global que ayuda a comprender, afrontar y dar significado a los cambios, favoreciendo la adaptación y el equilibrio emocional, ¿no? Y la intervención avanzada de enfermería, pues son acciones planificadas, especializadas, que son realizadas por enfermeros de formación avanzada, específicamente maestría, y que esto genera tomar decisiones complejas con base a una valoración integral y llevar a cabo intervenciones de carácter independiente, ¿no? Continuando con el marco referencial, el marco teórico la primera teoría que surge de este análisis de planteamiento del problema, pues es la teoría de la salud mental positiva, siendo la enfermera, la doctora María Teresa Yush, enfermera que desarrolla la teoría de rango medio de la salud mental positiva, que lo define como un estado dinámico y multidimensional, más allá de la ausencia de una enfermedad o un trastorno mental, donde se integran diferentes recursos, tanto personales y sociales, para favorecer este fortalecimiento o este aumento en el bienestar psicológico y en los procesos adaptativos. ¿Ok? Y la salud mental positiva tiene 6 conceptos, como constructo tiene 6 conceptos, que es la satisfacción personal, la actitud prosocial, el autocontrol, la autonomía, la resolución de problemas y autoactualización y las relaciones interpersonales, siendo la salud mental positiva el constructo que se va a valorar como la variable central para evaluar este fortalecimiento del bienestar subjetivo. La teoría de las transiciones de Méliès es la otra teoría que respalda el presente estudio, que explica que las transiciones humanas pues, es un proceso de cambio en los roles, las identidades, las relaciones y los contextos humanos, pero que se reconoce la necesidad de un acompañamiento profesional para favorecer esta adaptación saludable, que en este caso el Méliès nos habla a nosotros de el desarrollo de intervenciones dirigidas a la naturaleza de la transición, a las condiciones establecidas o a los patrones de respuesta. En este caso, lo que vamos a hacer en el presente estudio, lo que se pretende desarrollar es trabajar con los patrones de respuesta, donde vamos a ver los indicadores del proceso de jubilación y los indicadores de resultados, ¿no? Ver que la intervención haga un cambio en estos indicadores en el proceso de la transición a la jubilación. Y posterior a la intervención, pues que existan cambios en los resultados integrales de la persona, que son los conceptos que maneja Méliès, ¿no? La teoría salutogénica, con un enfoque en el sentido de coherencia, pues aquí se centra en los recursos que permiten mantener la salud y el bienestar frente a diferentes situaciones de cambio o estrés, que lo llaman como demandas y estresores vitales que sufre la persona en la vida.
Esto orienta a favorecer la adaptación y el equilibrio emocional mediante tres conceptos. ¿Cuáles son esos tres conceptos? La comprensibilidad, la manejabilidad y la significatividad. Que la comprensibilidad habla de qué se entiende de la situación o de ese estresor. La manejabilidad es cómo se va a desarrollar, cómo se va a manejar. Y la significatividad, qué sentido tiene para la persona o si es relevante, ¿no? El sentido de coherencia va a ser considerado una variable complementaria para analizar estos cambios en la comprensión, el manejo y el significado del proceso de jubilación antes y después de la intervención, siendo los dos constructos centrales, salud mental positiva y sentido de coherencia, dos conceptos dirigidos a la salutogénesis de la persona. En el marco empírico, la jubilación y la salud mental positiva pues tienen una adecuada relación. En el 2023 en Colombia se llevó a cabo un programa psicoeducativo sobre salud mental positiva en empleados estatales jubilados que se encuentran en la transición, ¿no? Un estudio cuantitativo experimental con grupo experimental y grupo control con 70 prejubilados, 35 en el experimental y 35 en el control, donde se utilizó el cuestionario de salud mental positiva de María Teresa Yush para llevar a cabo la valoración, además de la encuesta GenCat. Aquí se concluye que además de la preparación del retiro para los trámites administrativos, se tienen que preparar los recursos psicológicos protectores de la persona para que pueda llevar a cabo este proceso con el mayor bienestar posible. Y se busca institucionalizar estos programas, ¿no? en las instituciones. Dentro de los planes de jubilación y salud mental positiva, en el 2024 en China se llevó a cabo un estudio transversal cuantitativo para desarrollar ecuaciones estructurales y análisis de senderos, donde participaron 1.200 adultos mayores y los planes o el plan o la planificación del retiro pues se asocia positivamente con la salud mental positiva, ya que esto puede ayudar a orientar a los adultos mayores en sus planes vitales y promover actividades sociales significativas, ¿no? En continuidad, en Australia en el 2023 se llevó a cabo un, un estudio de intervenciones psicosociales, donde más bien se llevó a cabo una revisión sistemática con directrices Prisma, donde se identificaron 2.436 registros y se incluyeron 20 estudios que concluyen que las intervenciones grupales, principalmente con terapia cognitivo-conductual, psicología educativa y mentoring, mostraron los beneficios en este proceso, ¿no? El apoyo social favorece el bienestar y la adaptación antes y durante la jubilación y es considerado como recomendación el diseñar intervenciones sistemáticas y grupales para ayudar a estos grupos vulnerables. En el 2020 en España se llevó a cabo un estudio de revisión de alcance, donde se incluyeron 15 publicaciones y que concluyen que las intervenciones grupales reducen estas alteraciones psicológicas, pero que existe heterogeneidad conceptual y metodológica. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos realizan las mismas intervenciones y pues por lo tanto tienen diferentes resultados, ¿no? Se busca que estos diseños de estudios tengan un enfoque holístico para integrar diferentes determinantes de la persona, ¿no? En China, en el 2023, se llevó a cabo un estudio longitudinal con 5 mediciones en 2 años. Participaron 667 trabajadores y se concluyó que la salud mental previa es un recurso clave para lograr una transición más fluida y adaptativa. Aquí se busca fomentar la preparación anticipada y monitorizar los recursos psicológicos antes del retiro laboral. Entonces ya van concluyendo los autores que tiene que ser antes del retiro la intervención, ¿no? En el 2024 en Suecia se hizo un estudio longitudinal con 527 adultos eh, eh, donde se aplicaron escalas de depresión y de regulación emocional. Aquí se concluye que la regulación emocional y los recursos sociales que tiene la persona favorecen a una transición más saludable. Recuerden que estos recursos te los brindan los diferentes constructos que tenemos actualmente. Aquí se promueve pues una reinterpretación positiva de la vida al pasar a otra etapa, ¿no? Eh, en el 2025 en Italia se llevó a cabo una revisión de revisiones sistemáticas donde se incluyeron 15 y que se concluye que la jubilación tiene efectos heterogéneos, es decir, que entre estos efectos heterogéneos pues incluyen los personales psicológicos. Por eso se recomienda diseñar intervenciones focalizadas en estos grupos, ¿no? Y que sean estudios longitudinales para dar mayor solidez a los marcos teóricos. ¿Qué quiere decir? Que pues se estudie en más tiempo, ¿no? En el 2024 en Colombia se realizó una revisión documental cualitativa donde se analizaron 56 resúmenes analíticos y se concluye que la jubilación puede alterar el estado de salud mental de la persona. Por lo tanto, se requiere reconstruir el proyecto de vida y ¿cómo se puede hacer eso? Pues mediante programas institucionales para prepararlos al retiro antes de que este sea desarrollado, ¿no?
En el 2021 en Argentina se realizó un estudio cuasi experimental para medir el pretest y el posttest, aplicando una escala antes y después del taller grupal. Participaron 73 adultos mayores en 8 encuentros, disminuyendo los síntomas depresivos con cambios significativos en el bienestar social y psicológico. ¿Qué quiere decir esto? Que la psicología positiva, perdón, puede ser útil para reducir estos síntomas depresivos, pero lo que recomiendan es que se evalúe pues a largo plazo, ¿no? Los efectos. En 2025 en Irlanda se hizo una evaluación de una intervención liderada por enfermería de práctica avanzada, que fue una investigación experimental con diseño mixto. Se aplicaron escalas de sufrimiento psicológico antes y después de la intervención, donde se observaba un malestar, mejoras clínicas en el malestar general. Aquí la conclusión es que la enfermería avanzada mejora el acceso, la integración asistencial y los resultados en salud mental positiva. Eh, Aquí como recomendaciones se consideran modelos liderados por enfermería de práctica avanzada en programas de atención en intervención en la salud mental, ¿no? Eso es lo que se recomienda en el 2025. En el 2024 en México se hizo una propuesta de intervenciones extraídas de la clasificación de intervenciones de enfermería de la NIC para la enfermería emocional, donde se cumple un papel central de soporte emocional durante la adaptación del retiro. Las intervenciones fueron el apoyo emocional, afrontamiento, disminución de la ansiedad y el fomento de la resiliencia, que esas son incluidas también dentro de del desarrollo del programa Mentis Plus. En 2022 en México se diseñó un programa preventivo para el retiro. Fue una tesis documental donde participaron 15 prejubilados con 9 sesiones de intervención y 4 de evaluación. Se concluye que en México existe una carencia en programas preventivos para preparar a los trabajadores antes del retiro o con un enfoque psicológico, ¿no? Es importante que las intervenciones se apliquen en población laboral activa para prepararlos antes de que lleguen a la situación, ¿no? Ese es el enfoque salutogénico que es antes de que se lleve a cabo el cambio, ¿no? Ahora, la jubilación y el sentido de coherencia. En el 2023 en Corea del Sur se hizo un estudio cuantitativo transversal mediante una encuesta en línea para analizar el sentido de coherencia y relacionarlo con los recursos que tiene la persona ante la jubilación. Participaron 442 jubilados. Mm, Y el SOC es un recurso para explicar el bienestar, la adaptación y la adaptación que se tiene posterior a la jubilación, ¿no? Se busca fortalecer los recursos de la jubilación y promover actividades de uso activo para que mejore el bienestar post-retiro. En el 2024 en Irán se hizo un estudio cuasi experimental, pretest y posttest, donde se aplicó la encuesta de Antonovsky y se llevó a cabo con 30 docentes jubilados, 15 en el experimental y 15 en el intervención, donde se evaluó la efectividad específica, ¿no? De una intervención dirigida a este constructo. Y se vio que la revisión de vida aumenta el sentido de coherencia y reduce manifestaciones de síndrome post-jubilación. ¿Qué se busca aquí? Que se implementen intervenciones estructuradas para fortalecer estos recursos, ¿no? Y en el 2022 en Finlandia se hizo un estudio longitudinal prospectivo donde la satisfacción con la vida aumentó durante la transición, un valor significativo de 0.0001. Y la jubilación puede mejorar la satisfacción vital, aunque el efecto sea pequeño, pero depende de que se diseñen programas de preparación para el retiro, ¿no? Ahora bien, la intervención Mentis Plus fue un producto de una tesis doctoral donde se llevaron a cabo cuatro estudios específicos, una revisión sistemática, una validación conceptual del programa, la evaluación de la salud mental positiva en universitarios y el protocolo, ¿no? Que aquí, ¿qué se genera? Pues el programa, ¿no? El Mentis Plus y el manual de apoyo. El programa permite que los conceptos del constructo de María Teresa Ayuso se operacionalicen, que se lleven a la intervención mediante una intervención estructurada y modular. ¿Qué buscamos aquí? Pues que se cumpla y que se desarrolle en otros espacios en adultos, ¿no? En el 2025, en Portugal y en España, se trata de hacer un ensayo controlado y autorizado para evaluar la eficacia de este programa en adultos. El protocolo no se ha concluido aún. El protocolo es un ensayo controlado y autorizado con grupo control en lista de espera. Participaron 26 adultos con 13 por grupo y se midió un cuestionario sociodemográfico, un cuestionario de salud mental positiva y vulnerabilidad psicológica. Este protocolo ofrece una estrategia innovadora para evaluar el programa estructurado de salud mental positiva en adultos y lo que se busca es que se replique, ¿no? En otras intervenciones. Y también se llevó a cabo un estudio
en el 2024 en Perú, donde fue cuantitativo con diseño experimental, pretest y posttest, donde participaron 60 estudiantes de antropología, y la intervención duró 8 semanas. Mostró mejoras significativas en todas las dimensiones, alcanzando niveles de medio y alto con significancia estadística, ¿no? ¿Qué se busca aquí? Que simplemente este programa en contextos educativos con una evaluación pre y post. Ahora, como resumen del marco empírico, pues se revisaban diferentes estudios de salud mental positiva, del sentido de coherencia, la jubilación y la intervención Mentis Plus entre los años 2022 y 2025, realizados en países como España, Portugal, Colombia, Argentina, Corea del Sur, Reino Unido, Irán, Perú. Y se identificaron diferentes metodologías, revisiones sistemáticas, estudios documentales, estudios transversales y longitudinales, también de carácter inferencial, como estudios experimentales y cuasi experimentales. Aquí los principales hallazgos fueron que la salud mental y el sentido de coherencia favorecen este proceso de adaptación y satisfacción ante la jubilación, y que existen diferentes intervenciones como recursos psicológicos para mejorar este bienestar. La intervención Mentis Plus, la psicoeducación, la terapia cognitivo-conductual, pues mostraron efectos estadísticamente favorables, ¿no? La jubilación, al ser una intervención, pero en un cambio complejo, requiere abordaje integral. Mentis Plus como intervención ofrece una base estructurada para fortalecer la salud mental positiva y poder valorar el sentido de coherencia posterior a esto. Y se recomienda implementar intervenciones de la salud mental positiva desde la visión de enfermería como Mentis Plus, y que sean estudios pre y post con seguimiento, es decir, estudios longitudinales, ¿no? Con base a todo esto, pues surge un objetivo, que es determinar la efectividad de la intervención estructurada Mentis Plus basada en salud mental positiva sobre los niveles de salud mental positiva y el sentido de coherencia en docentes universitarios de una universidad pública del noroeste de México. Los objetivos específicos es evaluar los niveles de salud mental positiva y sentido de coherencia en los docentes universitarios antes, después y a los 3 meses de la intervención Mentis Plus. Comparar la efectividad de la intervención de enfermería entre el grupo de intervención y grupo control sobre los dos constructos, la salud mental positiva y el sentido de coherencia, y analizar si los cambios en la salud mental positiva se asocian con las modificaciones en el sentido de coherencia durante la transición de la jubilación docente universitaria. Y como hipótesis tenemos dos grupos de hipótesis. Una es la salud mental positiva. La hipótesis nula es la intervención Mentis Plus no produce cambios estadísticamente significativos en los niveles de salud mental positiva en docentes universitarios. Y la hipótesis alternativa es que sí se presenten cambios estadísticamente significativos. Y el sentido de coherencia dice que la intervención Mentis Plus no produce cambios estadísticamente significativos en el nivel de sentido de coherencia como hipótesis nula. Y como hipótesis alternativa, pues sí van a producir estos cambios en el sentido de coherencia, ¿no? Ahora, entrando a la metodología, pues el estudio va a ser cuantitativo, analítico o inductivo. Va a ser de tipo experimental con grupo con intervención y grupo control, longitudinal, antes y después y 3 meses después de la intervención se va a valorar a los participantes. La población va a ser, tenemos 122 docentes en proceso de jubilación universitaria y la muestra se va a conformar por 60 docentes en proceso de jubilación universitaria. La distribución va a ser de 30 docentes en grupo de intervención y 30 en grupo control, con un tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia, ya que la asignación va a ser, los participantes se van a integrar en los grupos según con la disponibilidad que estos tengan, ¿no? ¿Qué criterios vamos a tener? Como criterios de inclusión, los docentes universitarios que se encuentran en el proceso de jubilación, que estén adscritos a la universidad participante y que acepten participar mediante un consentimiento informado. ¿Cuáles son los criterios de no inclusión? Docentes que no se encuentren incluidos en el proceso de jubilación, aunque digan que ya están en ese proceso. Personal administrativo o no docente, hay docentes que tienen puestos administrativos y no se van a incluir. Y personal docente con puestos de confianza administrativos. Criterios de exclusión. Participantes que decidan abandonar la intervención o que no la quieran desarrollar, y el incumplimiento en la aplicación de los instrumentos de medición. ¿Qué variables se van a estudiar? Pues la independiente es la intervención, ¿no? Es la intervención de enfermería, Mentis Plus. Las dependientes es la salud mental positiva y todas las dimensiones, que pues se valora la salud mental positiva integral, satisfacción personal, actitud prosocial, autonomía, autocontrol, resolución de problemas, habilidad de relaciones interpersonales y el sentido de coherencia, analizándolo de forma integral, y las dimensiones, que es la comprensibilidad, la manejabilidad y la significatividad. Las variables complementarias pues son sociodemográficas y laborales, que es la edad, el sexo, el estado civil, nivel máximo de estudios, tipo de contratación y antigüedad laboral.
¿Con qué vamos a valorar estas variables? ¿Cómo se operacionalizan? Pues los datos sociodemográficos y laborales, pues va a ser un cuestionario, perdón, diseñado para el estudio con preguntas abiertas y cerradas, con las variables que se mencionaron. El cuestionario de salud mental positiva de María Teresa Ayuso evalúa la salud mental positiva con un enfoque positivo y multidimensional, ¿no? Tiene 39 ítems con una escala Likert de 4 puntos que va desde siempre a nunca y se valoran las 7 variables que se mencionaron. Va de un puntaje de 39 hasta 156, siendo cada dimensión valorada de diferente valor numérico, ¿no? Y la confiabilidad que tiene este instrumento pues es de 0.86 en alfa de Cronbach. El cuestionario de sentido de coherencia, el SOC 3 evalúa la orientación global del individuo hacia la vida, que incluye 13 ítems con escala Likert de 7 puntos. Son 4 variables, el sentido de coherencia integral, la comprensibilidad, la manejabilidad y la significatividad, como habíamos dicho. Y el puntaje total es de 13 a 91, con un alfa de Cronbach de 0.78. Considerados ambos instrumentos pues, como adecuados, ¿no? Con su confiabilidad. En el procedimiento para la recolección de la información se va a dividir en 4 fases. La fase de preintervención, pues aquí se van a hacer las gestiones administrativas con la institución, se va a reclutar a los participantes, se va a informar del estudio, el consentimiento informado, va a conformar la muestra de las personas y se van a asignar a los grupos, ¿no? Tanto control como intervención, y se va a hacer la medición basal, que es de los 3 cuestionarios, se va a hacer la valoración pretest. Después, en la fase de intervención, pues se va a aplicar la intervención Mentis Plus, que es un programa de promoción de la salud mental positiva, basado en el modelo multifactorial de la doctora María Teresa Ayush, con una duración de 8 semanas, con sesiones grupales semanales. La sesión inicial va a ser con el objetivo de presentar el programa Mentis Plus y brindar educación para la salud mental positiva, con una duración de 120 minutos. Sesión 1 es de satisfacción personal, el primer constructo del modelo. Que fortalece autoestima, autoconcepto y satisfacción personal. La sesión 2, que es de la actitud prosocial, que busca promover apoyo altruismo y acciones prosociales en 120 minutos. Sesión 3, que es del autocontrol, favorece la regulación emocional y el manejo del estrés en 120 minutos, también la sesión. Sesión 4, que fortalece la toma de decisiones y la autoconfianza, sesión de 120 minutos. La sesión 5, que es la resolución de problemas y autoactualización, es el desarrollo del afrontamiento y el análisis y crecimiento en 120 minutos. Y la sesión 6, que son habilidades de relación interpersonal para mejorar la comunicación asertiva y las relaciones interpersonales, con una duración de 130 minutos, ya que se va a hacer el cierre de las intervenciones aquí, ¿no? La octava y última sesión, pues va a ser 30 días después, donde se va a concluir el programa y se va a realizar una evaluación en participantes del grupo control de intervención con el fin de analizar la presencia de efectos de la intervención. Se va a enviar por correo electrónico y se va a hacer una respuesta totalmente autónoma de los cuestionarios, ¿no? Y después, 3 meses después de la conclusión del programa de intervención, se realizará una evaluación individual en participantes, grupo control e intervención, con el fin de que estos efectos sean pertenecientes a largo plazo. Igual se va a enviar por correo electrónico y se va a dar una conclusión del estudio, ¿no? ¿Cómo se va a analizar esta información? La primera parte es que va a ser en el programa SPS, el análisis estadístico. Primeramente se va a utilizar la estadística descriptiva para las variables sociodemográficas. Después se va a hacer un análisis de la normalidad con la prueba Kolmogorov-Smirnov por el número de la muestra y la homocedasticidad con la prueba de Levin, que estas van a ser para las variables específicas, ¿no? Se va a valorar el efecto de la intervención en 3 tiempos con la ANOVA mixta, que es 2x3, donde se va a hacer un estudio intrasujeto e intersujeto, que es entre los 2 grupos, control e intervención, y en 3 tiempos, ¿no? Post, que son 30 días después de la intervención, y 3 meses después. Y en caso de que sea no paramétrica la prueba, en la prueba de normalidad, pues va a ser la prueba de Friedman la que vamos a utilizar para el efecto de la intervención. Y la magnitud del efecto, aquí vamos a ir específicamente cómo está la magnitud del efecto en cada uno de los constructos. Vamos a utilizar la correlación de Pearson o la de Spearman, ¿no? Y la interpretación de Cohen. ¿Qué limitaciones tiene este estudio? Pues la muestra es por conveniencia, es decir, que limita la aleatorización de los participantes y no generalizar los resultados, pues esa es la limitación, ¿no? Al ser instrumentos de autorreporte, pues puede existir un sesgo de la deshabilidad social por las respuestas de la salud mental positiva y el sentido de coherencia. Puede que durante la intervención haya un abandono o que se generen pérdidas de participantes y se reduzca la muestra. Y
Los factores externos que tienen las personas pues pueden influir también, como eventos familiares, socioeconómicos, de salud, algún trámite de jubilación o que puedan influir en los resultados, ¿no? Este es el cronograma de estudio, cómo se van a llevar a cabo las actividades, tanto la revisión del comité de ética, vamos a tener una sesión con la doctora María Teresa Yush, correcciones del protocolo, reclutamiento de los participantes, se espera que sea en agosto, medición basal, que es en agosto también, que inicie la implementación del programa en septiembre y octubre para las diferentes sesiones, la medición de etapa post-intervención en noviembre. Hay una fase de espera metodológica donde se va a ir analizando la información que ya se tiene. Se va a aplicar la etapa de seguimiento, es decir, la tercera medición en febrero y el análisis computarizado para contrastar hipótesis y reacción a la discusión en marzo, para que en abril se entregue el informe final de tesis a revisión. En el procedimiento, las consideraciones éticas de este estudio pues surgen de los principios de bioéticos del informe de Belmont, que es el respeto, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia, donde se va a respetar a la persona con una participación totalmente voluntaria, pudiéndose retirar del estudio sin ninguna repercusión en el momento que quiera, maximizar beneficios y minimizar riesgos y selección equitativa de los participantes. Este estudio cumple con los requisitos que presenta Ezequiel Emanuel, que es el valor social y científico, la validez científica, selección equitativa, promueve una proporción favorable de riesgo-beneficio, se va a evaluar por un comité de ética, cumple el respeto a la privacidad y comunica los resultados. Y dentro del marco de la Ley General de Salud en México, pues en materia de investigación, esta investigación se clasifica como un riesgo mínimo, aplicando un consentimiento informado por escrito y protección de la confidencialidad y anonimato de los participantes, ¿no? Y esto sería todo por mi parte. Estas son las referencias que se utilizaron para el desarrollo de este estudio. Muchas gracias.